Paso corto, vista larga, con José María Luna, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Pues estupendamente. Bueno, otra semana más. Esta semana quizás sea más especial que otras, digo, por la cantidad de datos macroeconómicos que tenemos sobre la mesa, en especial ese dato de inflación en Estados Unidos que se publicará el miércoles, que será víspera además de que empiece la temporada oficial de resultados en Estados Unidos. ¿Qué sensaciones, qué vibraciones, cómo crees que afrontamos esta semana? A ver, el inversor está pendiente de dos cosas. La primera es si la inflación realmente empieza a encontrar un techo, que eso evidentemente falta por constatarlo, aunque el precio de las materias primas es un balón de oxígeno que ayuda bastante a pensar que al menos pudiera ser que lo peor en el tema de inflación, a lo mejor digo, empezamos a dejarlo atrás. Si eso fuera así, es muy importante. Pero mucho, más de lo que la gente se puede creer, puesto que el panorama que dejaría para la segunda parte de este año se clarificaría un poquito más. Todo lo que el Banco Central te da, un Banco Central te puede llegar a quitar. Y es la clave. La clave es que se consiga moderar la inflación, puesto que si es así, la Reserva Federal norteamericana, después del último dato que hemos visto en el mercado laboral norteamericano, que sigue siendo un dato muy, muy bueno, le dejaría las manos libres para seguir actuando de forma muy contundente en el más riguroso corto plazo, pero probablemente el mercado empezaría a descontar que a lo mejor ya no es necesario subidas tan fuertes y drenar tanta liquidez del sistema financiero. Con lo cual, la parte de renta fija sería muy importante, puesto que los tipos de interés probablemente de largo plazo hubieran empezado a hacer ya su techo, con lo cual es lógico lo que comentas hace un momento, que empieza a entrar dinero en la renta fija de muy largo plazo, como así ha hecho o como así está sucediendo. Y en el caso de la renta variable, atentos a posibles rotaciones sectoriales. Hasta ahora el growth y la calidad no han sido lo que mejor lo ha hecho, pero a lo mejor el dinero podría fluir no de forma inmediata, pero sí a largo plazo. Luego queda el beneficio de las compañías. Es quizás la otra cita que será clave. Evidentemente, todo el mundo pendiente de la inflación, pero cada vez más pendiente de esa desaceleración de la actividad económica, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Es muy importante qué dicen directores generales, consejeros delegados, directores financieros de cada una de las compañías que van a ir retratándose tanto en uno como en otro lado del Atlántico. Importante es el dato en sí, porque probablemente estén en línea o ligeramente por debajo de la expectativa que tiene ahora mismo las principales casas de análisis, pero mucho más importante es cómo van a manejar ese entorno, las propias compañías, ese entorno de costes elevados, costes como consecuencia de una inflación elevada e ingresos a la baja como consecuencia de una desaceleración de la actividad económica. No a todo el mundo le puede afectar de la misma manera. Atentos, muy atentos a cualquier tipo de mensaje que pueda dar a esas compañías que premian al accionista con una buena rentabilidad por dividendo, puesto que si en algún momento dado vieran que tienen que reducir esa rentabilidad por dividendo o temporalmente suspenderla, puede ser un canto bastante de sirena, bastante importante y positivo, sobre todo para el tenedor de bonos de esa propia compañía. Con lo cual, la primera parte, y con esto concluyo, Fernando, la primera parte, todo el mundo ha estado muy atento a la inflación y a las políticas de los bancos centrales. Esto no se ha olvidado, por supuesto que no, pero cada vez estamos mucho más concentrados en cómo ha hecho daño o puede hacer daño al crecimiento económico. Si dejamos atrás el pico o lo hemos visto lo peor en la inflación, todo el mundo estaremos mucho más centrados en los fundamentales de la economía y los de las empresas, pero dejaremos un balón de oxígeno precisamente a que los bancos centrales, aquello que nos han podido quitar, sobre todo por parte de la FED, a lo mejor no en este año, sino el año que viene, empieza a darnos algo de alegrías. Pues veremos a lo largo de los próximos días si las empresas se mojan para bien o para mal,
o si prefieren seguir esperando o retrasando cambios en sus guidance. Por cierto, el dato de inflación, lo esperado es 8,8% en el mes de junio, venimos del 8,4%, un mes antes en Estados Unidos, pero hay analistas que están ya poniendo sobre todo el foco también en el dato de la inflación subyacente, que es donde se espera ahí que haya un ligero freno. Vamos a ver si se van confirmando esas noticias. Vamos ya también con el programa, con la sección Paso Corto, Vista Larga. Hoy en Paso Corto nos traes un fondo de la casa Fidelity, ¿no? Efectivamente, os traigo un fondo de la casa Fidelity, una gestora de las más importantes del mundo. Es el fondo Fidelity Global Short Duration Income. Es un fondo de renta fija a nivel mundial, aunque sobre todo invierte en deuda norteamericana de muy corto plazo. Una duración, es decir, sensibilidad a tipos por debajo a 2 años. Y es un producto que lo traemos porque el fondo, a pesar de que la clase que traemos aquí es una clase que está en euro, para que no haya coste a la hora de cambiar, sobre todo si tenemos nuestro dinero, ya sea en efectivo o dinero en otro fondo que esté denominado en euros, el fondo no cubre, la clase que traemos no cubre el riesgo divisa. Y lo traemos porque pensamos que en el corto plazo, en este año tan complicado, donde hay muchas cuestas, nosotros los que hacemos el Camino de Santiago lo llamamos casi a veces falsos llanos, un poco por no hacerlo psicológicamente tan duro, realmente hay activos que están funcionando muy bien y uno de ellos es el dólar, pero ya no solo como activo refugio, como consecuencia del dólar, el atractivo que puede llegar a tener como refugio y no lo han tenido a lo mejor las criptodivisas, sino también porque es un activo en el cual se están comprando otros y que están denominados como puede haber sido o es las materias primas, pero fundamentalmente en este caso es por la intensidad de actuación de unos bancos centrales frente a otros. La Reserva Federal Norteamericana, repito, tiene las manos libres para en el corto plazo actuar con mucha contundencia. Nuestro Banco Central Europeo no es tan contundente. No me extrañaría que perdiéramos la paridad euro-dólar, que incluso el dólar se apreciara aún más respecto a nuestra moneda común, y si eso ocurre, un buen activo para poder hacerlo es la deuda norteamericana o la deuda global, que esté pagando muy bien, rentabilidades pues a vencimiento, ya digo, el vencimiento es que estamos hablando de en torno a 2 años, pues rentabilidades del 4%, es obviamente antes de quitarle las comisiones del fondo, por eso hay que coger un fondo que no sea caro. Y además no solo estamos eligiendo un fondo con una buena rentabilidad en base a la deuda que hay dentro, sino sobre todo la posibilidad de que se aprecie la divisa, sobre todo que no cubre, en este caso, el dólar norteamericano. Ese para Paso Corto, ese fondo de la casa norteamericana Fidelity, y en vista larga, para el largo plazo, llevamos hoy uno de la gestora alemana DWS. Efectivamente, un fondo que se llama DWS Acumula. Es un fondo de renta variable mundial. De nuevo, el mercado que más pesa es Estados Unidos. Insisto una semana más que los mercados que más nos gustan, mirando sobre todo al medio y largo plazo, sigue siendo Estados Unidos y Asia. Asia excluyendo Japón, donde vemos más fortaleza. Europa seguimos viéndolo como un eslabón más débil. Y en este sentido, mirando a largo plazo, con esa vista larga, sabiendo que donde hay un sueño, hay un camino que recorrer, y en este sentido una forma de que nos ayude como un bastón a la hora de recorrer en este espacio y sobre todo en nuestras carteras, pues un fondo de renta variable internacional no tan value, sino apoyándonos desde el punto de vista del análisis fundamental, gestión de nuevo activa, pero en aquellas compañías, sobre todo de crecimiento, compañías que han sido golpeadas y han sufrido bastante y que podrían seguramente sufrir en el corto plazo todavía un poco más, pero empresas, sobre todo aquí estamos buscando solidez y estamos buscando rentabilidad. Compañías ya no solo que estén baratas, sino que sean sólidas, sean rentables y que puedan existir y que puedan crecer en un entorno mirando más al medio y largo plazo. Una forma de hacerlo y no estar siempre pensando en el value, que digo, probablemente y seguramente lo sigue haciendo bien en el más corto plazo, pero mirando más a largo plazo creo que es momento de empezar a pensar o al menos tener en el radar algún producto de renta variable mundial con un sesgo no tan value. Y en este sentido, claro que lo del value es todo muy subjetivo, es decir, ¿qué es value después de lo que ha caído las compañías growth y de calidad? Es decir, cuando el precio y el valor hay tantas diferencias.
Pues esto lo hace muy bien esta gestora, en este caso a través de DWS, con el fondo de Acumula. Y bueno, pues sería el producto que tendríamos aquí para esta semana con esa vista larga. Han tenido perfectamente el mensaje, no hay que perder de vista lo que está haciendo ahora mismo el growth. El viernes pasado el Nasdaq llegó a rebotar un 4,5%. Bueno, ¿algún consejo de última hora desde que emprendas camino a Santiago de Compostela para este verano tan incierto? Pues mira, claro que sí. Nosotros, los peregrinos, intentamos no perder las flechas amarillas, ¿no?, que nos llevan a Obradoiro y también a Finisterre, ¿no? Y las flechas amarillas en la vida de los mercados financieros son las distintas señales que nos van diciendo los mercados e incluso también la gente que nos acompaña en el camino. Son los peregrinos en la vida, pueden ser no solo aquellos consejos que nos dé un amigo, sino también medios de comunicación profesionales como tú, Fernando, y también, por supuesto, asesores financieros. Las señales en los mercados, las flechas amarillas, ahora mismo principalmente es inflación y es crecimiento económico. Cada vez esas flechas amarillas, con el permiso de la inflación, están hablando de desaceleración de la actividad económica. Si eso es así, evidentemente estos activos que acabo de traer hoy son los más claros. Pero, mientras tanto, mucha prudencia, sean defensivos en ese sentido, flexibles, calidad y paciencia. Y ante un verano caluroso, hidrátense bien. Gracias a ti, José María, por haber sido nuestra guía durante toda esta temporada. Que la luz te guíe en el camino. José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo y buen camino a todos. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Seguimos aquí en Ponte en Acción, en Negocios TV.